Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Nos acompaña Luis Rivero, que es autor, es escritor, es autor de 2 libros, uno de ellos reciente acaba de salir y el otro es un libro del que vamos a hablar que puede ser de interés muy general para todo el mundo en tiempos de crisis. Luis Rivero, muy buenos días. Buenos días. Este que tengo entre las manos, La campana de cristal, es un libro de relatos, es un libro que se lee de un tirón y que nace, se ve con una necesidad urgente de soltar lo que uno lleva dentro, ¿no? Sí, La campana de cristal fue el primer libro que Fue el escribí, primero, sí. aunque se publicó el segundo libro. Acaba de salir. Sí. Y yo creo que has dicho bien, o sea, nace como una necesidad de expresión, de decir. De decir Una cosas. necesidad muy interior de expresar. Se ve al leerlo, porque además la propia metáfora de la campana de cristal, las campanas son de bronce, ya hablan de que somos frágiles, que los golpes de la vida, pues, en fin, los recibimos como los recibimos, siendo seres débiles, ¿no? Y hay muchos relatos aquí muy interesantes, bueno, lo pueden leer. El libro está editado, acaba de ser publicado por Ediciones Aguirre con Ediciones Idea. Un muy buen amigo que estuvo con nosotros, Ángel Morales, es el editor, lo recordarán que estuvo en 30 Minutos. Y nuestro invitado publicó anteriormente Comenzar de Nuevo, que no se debe llamar un libro de autoayuda, pero sabe, eres consciente que tenía mucho y tiene mucho de autoayuda o de ayuda a los demás. Una lectura para tiempos de crisis. Y además decía, está dirigido a la gente que se queda en paro prácticamente, para aquel que pierde el empleo. Es un libro interesante que plantea muchas cosas desde tu propia experiencia personal, ¿no? Sí, Comenzar de Nuevo, que es un libro que nace precisamente con yo creo que una clara vocación de ayudar, de servicio a los demás. Nace o se gesta la idea inicialmente en ese periodo, año 2009, 2010. En medio de la crisis, sí, golpeándonos duramente. En plena crisis, y sobre todo tratando de recopilar toda una serie de reflexiones, de experiencias propias, también ajenas, para intentar transmitir algo, un mensaje de aliento, si quieres, a quienes estaban y están atravesando situaciones de dificultad, en este caso originadas, motivadas por la crisis económica. Tú decías, estaba dirigido sobre todo a aquellos que han perdido el empleo, que es lo más fuerte que le puede pasar a una persona, ¿no? Sí, porque era un continuo de noticias que machacaba continuamente sí. Cierres empresariales, aumento de la tasa de desempleo, y claro, ante eso yo creo que había que también infundir un poco de positividad. Pues en eso seguimos, que el que lea el libro hoy está en medio de lo que originó su redacción. Cuentas que tú dejaste de estudiar en un momento determinado, siendo joven, adolescente prácticamente, para trabajar, y que te dedicaste al trabajo. Dejaste el bachillerato a medio hacer. Sí, bueno, hay que decir una cosa, que no es un libro autobiográfico. No lo es, sino que va salpicando cosas personales que... Bueno. Lo que pasa es que me valgo de una serie de vivencias, de anécdotas, para dar un poco yo creo que de cercanía al relato, a lo que está contando, ¿no? Porque yo creo que cuando el autor un poco pierde el pudor y se desnuda un poco frente al lector, claro, se crea una complicidad, ¿no? Se crea una empatía que hace más verosímil aquello que se está leyendo. Cierto, sí, claro. Los héroes los vemos siempre muy distantes porque son personajes, son un parámetro muy difícil de imitar, pero cuando hablamos de un hombre común o una mujer común, nos identificamos más fácilmente. Entonces, yo trato con anotaciones, con distintos episodios de la vida que me parecen curiosos o me parecen útiles de explicar a personas que están atravesando o que puedan estar atravesando una situación similar, ¿no? Sí, cuando hablabas de eso de que eras un trabajador que dejó los estudios, un día decides, porque tú hablas en el libro de los momentos en que descubres tu vocación, tus sueños, un día descubres que debes ponerte a estudiar de nuevo. Sí, efectivamente, y además me acuerdo perfectamente, es decir, yo había abandonado los estudios en esas crisis existenciales de la adolescencia, ¿verdad?
donde uno le da por soñar mucho y sin poner los pies en la tierra. Y había dejado los estudios cuando tenía 16 o 17 años, no había terminado todavía el bachillerato. Me puse a trabajar y cuando llevaba unos años trabajando, a eso de los 20 o 21 años, me di cuenta que realmente, bueno, que todos aquellos sueños se habían progresivamente, uno tras otro, se habían estampado contra la pared, contra el muro de piedra, que era la realidad, y que realmente si quería aportar algo, ya un futuro para mí mismo, o ya aportar algo a la sociedad, pues tenía que continuar de alguna manera por otros derroteros. No podía, había un techo al que llegué y que de ahí no había nada más que te metiste en el lío de trabajar y estudiar, que es estar con los libros buscando huequitos para estudiar. Hiciste Derecho y acabaste la carrera. Sí. Y te hiciste abogado y ejerciste de abogado. Y ejercí durante muchos años de abogado. Ahí lo cuentas, más de 20 años creo de abogado. Sí, aproximadamente 20 años. Y un día lo dejas todo y te dedicas a escribir, que es lo que estás haciendo desde hace unos años para acá, ¿no? Sí, bueno, te voy a decir que bueno, en todo esto hubo distintos cambios en todo este periodo, ¿no? Vida, sí. Pero también cuando dejé las islas, que fue en el 2005, estás en Italia marché a Madrid, ahora estoy en Italia, Madrid, sí. Marché a Madrid con la intención de estudiar un máster en Derecho de la Unión Europea, que lo hice, estuve un año y pico, luego terminé en una institución europea durante un estat bastante largo. Digamos, el proyecto era acabar allí lo que era la profesión de jurista, poner punto final allí durante quizás estar un par de años más y terminar y dedicarme a lo que realmente me gustaba hacer. ¿Ahí pensaste que querías hacer Pero esto? se aceleraron las cosas por una serie de circunstancias y a los 6 meses pues dejé todo en 2007 y bueno, ya dejé la profesión y cogí en principio me tomé un año sabático, luego fueron 2 y luego me cogí el gusto y bueno, y se prolongaron hasta ahora. hoy. Hablas del Camino de Santiago como la metáfora para comenzar de nuevo a caminar. El Camino de Santiago te sirvió de mucho, ¿no? Sí, el Camino de Santiago es una cosa que yo a todo el mundo aconsejo hacerlo, sí, porque, y sobre todo si lo hace solo mejor. Porque es una, como explico en el libro, en cierto modo, es una metáfora del camino de la vida. De la vida. ¿No? Nosotros partimos de nuestras circunstancias, de nuestro lugar de origen, que son nuestras propias circunstancias, y comenzamos a andar por la vida hacia una tierra ignota, ¿no? a un lugar desconocido, que no sabemos. Sí. ¿No? Y es en ese caminar donde vamos tomando conciencia, no solo del camino andado, sino de nuestro camino interior también, ¿no? Y es un poco la metáfora que... Para todo, para empezar de nuevo, para empezar un recorrido, un nuevo trabajo, una aventura, en fin, hablan mucho de todo eso, de que en la vida buscar la verdad de uno está dentro de esa especie de tesoro, pero cuánto cuesta dar con lo que uno quiere ser, con la vocación que uno quiere desarrollar, con el papel que uno cumple en la vida. Y das consejos de cómo hacerlo, incluso nos expones a ejercicios de levantarnos a una determinada hora y ser disciplinados para ver si encontramos nuestra verdad. En fin, marcas tus pautas aquí, ¿no? Sí, decía el Gandhi, que lo cito mucho en el libro, ¿sí? Que la verdad está en nuestros corazones, está dentro de uno, ¿no? Y que hay que buscarla con una cierta dosis de humildad. Entonces, partiendo de eso, yo expongo algunos ejercicios prácticos, como tú dices, que a mí me han servido y por eso los cuento, ¿no? Que no son originales ni mucho menos, sino son experiencias aprendidas y que de algún modo ayudan a reflexionar y buscar dentro de uno, porque muchas veces buscamos fuera aquello que... Hay que buscarlo dentro, ¿no? Y yo creo que está la respuesta en nosotros, ¿no? Sí, estoy buscando lo del ejercicio que me pareció muy interesante, donde decías... Lo del vaso de agua. Hay que levantarse temprano. Es en el que tú propones que a la gente que quiera descubrirse por dentro, la gran pregunta que nos hacemos, bueno, ¿estamos haciéndolo bien en la vida? ¿Hacia dónde queremos ir? O como tú has dicho, quiero cambiar 180 grados. Y tú nos recomiendas, lo estoy buscando en el libro, levantarnos, buscar un lugar agradable para meditar, sí. meditar, en fin, estar ahí un tiempo,
hacer un ejercicio físico y Sí. darnos en el tiempo Sí. ese, buscar en el silencio de las personas Sí. la respuesta interior, ¿no? Sí. Que aparecerá, Sí, ¿no? hay un elenco de hábitos, de actividades, y me parece que hablo de las reglas de buen gobierno de nuestras vidas. Haces un ¿no? decálogo Sí, del un buen decálogo gobierno, del un buen decálogo del gobierno, buen gobierno, ¿sí? y que enumero hasta 10, que van desde la disciplina, la autodisciplina de levantarse temprano, que Efectivamente. esto nos vale sobre todo pues, cuando estás estudiando Es o muy cuando bueno, estás trabajando. Buenísimo, sí. Realizar antes de esos ejercicios de meditación. Meditación que no, diaria, pones aquí. diaria, Todos sí, los días. sí, ¿no? sí. Un ratito meditar. Y Aunque meditar sean 5 minutos. para la gente que te está escuchando, meditar piensa que igual hay que aprender una técnica, que es Efectivamente. difícil. ¿Qué es meditar? Meditar, mira, meditar es encontrarse con uno mismo, desde mi punto de vista, ¿no? Encontrarse con uno mismo. Es dedicar un periodo, por breve que sea, de silencio interior y dejar que fluyan las cosas. Para meditar, no, pues claro, cuando efectivamente, como tú dices, cuando hablamos de meditar estamos pensando en un yogui de estos que vemos magro, flaco, con una posición acrobática Que que te no parece se resultaría imposible, te parece imposible llegar a meditar. ese éxtasis de ese hombre. Efectivamente. Entonces, es mucho más sencillo, es sentarse Sentarte de un y modo cómodo, pensar y tranquilo, respirar tranquilamente. respirar y escuchar simplemente. Y bueno, y esto a medida que se va haciendo, primero que se van observando los efectos benefactores, ¿no? En la salud misma, ¿no? En la propia Incluso, salud y en la propia tranquilidad, en la propia propio sosiego interior. Que no tenemos un rato del día para pararnos y pensar y respirar simplemente en silencio, ¿no? Luego hacer ejercicio físico. ¿Lo pones también, ejercicio físico, sí, La cotidiano? lectura, el estudio. Organizar la jornada antes de empezar. 10 minutos. Lo pones también como un... Exactamente. Dedicar 10 minutos o 5 minutos a veces, porque la agenda no da para tanto. O 3, creo que... O 3 minutos Un ratito. para... Hoy tengo que hacer esto, a tal hora tengo que hacer lo otro. O sea, Organizar el a día. veces es ir a buscar a los chiquillos a la salida del colegio, pues a ponerlo también por escrito. Es decir, 3 cosas, o dejarlas claras, para no improvisar durante el día y no estar jadeando. ¿Y de qué me para allá olvidé? y De aquello que iba a hacer y no lo apunté. Eh. Le recomienda a la gente leer. La Leer lectura siempre, diaria. aunque sea una página antes de dormir y... Claro. que- Eso que acabas de decir, hay gente que no lee porque dice, no tengo 2 horas para leer. siempre hay algo, Pues hay 10 minutos para leer tiempos. una página, Sí, sí, siempre que te aportará muchas cosas que desconoce. A veces dedicamos tiempo a la... A lo mejor no estamos en el lugar preciso, pero mucho tiempo a la televisión. Demasiado tiempo a y- este aparato que hay que saberlo y- administrar. Y bueno, y con una buena lectura quizás a veces se obtienen mejores Ya, ya, ya. beneficios. No dejar de estudiar y de formarse nunca. Y esto va sobre todo para profesionales. Que se creen que ya llegaron. Sí, Ya, sí, ya o tengo sea, el que título, ya termina lo la conseguí. formación diaria. La formación es del día a día y seguir adelante. Lo dices aquí, leer es aprender. Respetar los horarios y los buenos hábitos alimentarios, que es una cosa que también no solemos absolutamente cumplir. recomiendo siempre, porque yo cuando en la medida que lo he practicado lo he valorado todavía más, ¿no? Porque es habitual, sobre todo con nuestros horarios contemporáneos de oficinas de 9 o de 8 a 3 de la tarde, ¿no? Donde hacemos el desayuno a media mañana o casi el al almuerzo mediodía y el por la almuerzo por la tarde. En fin, ese desorden no es bueno. No es bueno. Y lo apreciamos sobre todo cuando observamos unos horarios que eran lo que hacían nuestros mayores y la gente del campo. Almorzar entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde es mucho más beneficioso que hacerlo a las 3 o a las 4 de la tarde. Porque no lo sé por qué exactamente, pero cuando es así se siguen unos ritmos naturales y tenemos que observarlo en la naturaleza, en nuestro alrededor, los mismos animales. Hay horas de la tarde que dedican a la siesta, que no se mueven. Después de las horas del mediodía hay una paz. Cuando se nota en el campo, sí. En el campo, cuando estás en el campo lo notas mucho, ¿no? Y la cena, que más temprano también de lo Cuanto que más temprano, mejor. Ya dice el refrán, entre no sé qué y buenas cenas están las sepulturas llenas. Que estamos, claro, cenamos y nos agotamos. Sí, sí, sí. Aquí y ver los telediarios a las 9, a las 10 de la noche, no a las 2 de la mañana. Eh, La séptima recomendación de ese código que has elaborado es mantener un nivel de estrés mínimo. Me resultó curioso eso. Sí, esto quiere decir que hay que hilarlo fino para entenderlo,
quiere decir que la relajación en exceso, cuando tenemos que afrontar retos importantes, no es buena. Entonces, es exigible un mínimo nivel de estrés, el suficiente para mantenerte un amigo mío lo llama en tensión. estrés positivo. Estrés positivo, exactamente. Sí. El otro es distrés, ¿no?, que llaman, ¿no? Distrés. Es decir, los opositores son muy conscientes de esto. Los opositores que tienen que estudiar un que montón. tienen que estudiar con cronómetro, los que hacen oposiciones a notaría, que es un gran estrés. a altos funcionarios del Estado, etcétera, que tienen que hacer con la prueba con cronómetro diario y cantar la lección todos los días. Entonces, estos siguen minuciosamente un programa diario desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿no? Y esto crea una disciplina, pero también cierto estrés, un nivel de estrés mínimo, o los deportistas, que serían otro ejemplo. Si están demasiado relajados, no dan pie con bola. No alcanzan, sí. Concéntrate en lo que estás haciendo. Siempre. Importante, ¿no? Esto fregar los platos, ser consciente de lo que se está haciendo en cada momento. Además tiene su utilidad porque juega aquí como una especie de meditación, ¿no?, de ser consciente del momento que estamos viviendo. Claro. En cada segundo de nuestra vida. Hay que ser consciente y disfrutar de ese tiempo, que además cuentas mucho en el libro que el tiempo es relativo, el tiempo es lo que nosotros hacemos con el tiempo. Me llamó y me pareció una acertadísima recomendación la novena, donde dice, sonríe siempre. Sonríe siempre. Procura sonreír siempre. Sí. La sonrisa es una especie de llave maestra que abre muchas puertas, ¿no? Yo esto lo aprendí en un momento determinado porque me lo dijeron. ¿Sí? Y me acuerdo que me lo dijo un fotógrafo, dice, debes aprovechar y explotar tu sonrisa, me dijo. Y entonces, a mí se me encendió la bombilla y desde entonces... Procura sonreír, ¿no? Sí, porque realmente tiene su utilidad, ¿no? Bueno, lo explicas aquí, que tiene la parte física y psicológica. Sí, sí, como se dice, muscularmente requiere un esfuerzo mucho menor, la sonrisa, que un gesto de mal humor, ¿no? Claro, se parece científicamente demostrado la estrecha relación entre la risa y su versión amable y comedida, la sonrisa, con la serotonina. A la serotonina se le atribuye la capacidad de neurotransmisor como inhibidor de emociones ligadas a la depresión, o sea que combates la depresión y además descargas ahí no sé cuánto chute de serotonina, que eso te da una ilusión, una alegría, un optimismo, ¿no?, en la vida. Sí, sí. Además hay una terapia de la risa, la risoterapia, sí. Muy de moda hoy en día, ¿no? Que la gente va a aprender a reírse y a descargar. Y a reírse de uno mismo, delante de un espejo, además. Sí, sí, sí. Que eso es bueno para la salud. Y la última recomendación es vivir al límite, que eso merece una explicación. Sí, vivir al límite en el sentido, decía alguien que cada día debíamos acostarnos, irnos a dormir, después de haber pasado hambre, después de haber sudado, después de haber hecho un esfuerzo que nos supusiera cansancio físico, cansancio. Después de haber sentido hambre. Es decir, comer con hambre, ¿no? Comer con hambre, ¿no? Claro que te dé un poquito de ganas de comer, ¿no? Y esto es una de las cosas que también tiene que ver con observar los horarios más o menos rigurosos de las comidas. Lo que decías antes, ¿sí? De comer a tus horas. Es decir, esto te da una sensación de bienestar cuando se experimenta, ¿no? De una sensación de bienestar físico y mental, ¿verdad? ¿No? Parece una tontería. No lo es, y además en todo el libro hablas de la cultura del esfuerzo, pones el ejemplo de tu padre, un ejemplo familiar, de que las dificultades a veces no son óbice para conseguir los sueños en la vida y seguir adelante, ¿no? Y cuentas el caso de tu padre, que lo pasó canutas, por lo visto, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que yo me emociono siempre cuando leo cuando lo escribí, cuando lo leo. Realmente sí, mi padre fue un represaliado del franquismo, que fue por la osadía de ser concejal socialista, por ser concejal de la Juventud Socialista, fue condenado a muerte en un consejo de guerra y le conmutaron la pena con esto del amnisticio que hubo, del amnisticio de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una amnistía, una suerte de amnistía general. Ahí se le conmutó la pena por, creo que fueron casi 5 años de cárcel. Pero curiosamente, y esto me lo contaba un amigo suyo, don Ambrosio Hurtado de Mendoza, abogado, ilustre abogado, él ya fallecido, que incluso le llegó a salvar la vida
estando en enfermería, trabajaba en la enfermería del campo como ayudante de enfermería, ¿no? Y claro, mira, el hombre que ahí descubrió su vocación. Trabajando en el campo de internamiento, de enfermero, aprende y le gusta. De ayudante de enfermero, claro, digo que aquello era lo suyo y las circunstancias de la vida, que se cuando enfermó después, se enfermó, ¿no? Estuvo en un sanatorio. ¿Tuberculosis puede ser? Sí, tuberculosis. Sí. Estuvo durante varios años en un sanatorio. Y allí los médicos, cuando dejaba el sanatorio, dijeron, mire, usted no puede realizar esfuerzos físicos fatigosos, usted tiene que hacer otra cosa. Claro, en aquella época no había ni pensión, imagínate, para un exconvicto republicano. ¿De qué iba a comer? Entonces el hombre pues empezó a hacer, no había estudiado nada. ¿Enfermería? Estudió el bachillerato, luego hizo enfermería en Santiago de Compostela. Y se dedicó al... Y se dedicó fue funcionario. Con lo cual las dificultades le llevaron al destino de su vida, ¿no? Sí. Hay montones de ejemplos como ese, ¿no? Sí, de cómo... Me pareció curioso siempre esta situación. Situaciones ¿no? límite. Además habla mucho del miedo. Dice, imagínate que ya has conseguido todos los objetivos de la vida, luego ya no tienes miedo. ¿Qué es lo que no has hecho que te gustaría hacer? Porque es que muchas cosas no las hacemos por el miedo. El miedo es yo creo que el principal obstáculo que nos enfrentamos cuando tenemos que tomar una decisión importante, cuando tenemos que dar un giro en nuestra vida. Sí, que te da vértigo. Cuando tenemos que cambiar algún aspecto de nuestra realidad circundante. Esto que tú has hecho, de dejar la abogacía para decir, miedo, voy a escribir. Sí, da miedo. Da vértigo. Y todo el mundo tiene miedo, todos tenemos miedo. Vencer este miedo es posible y en la medida en que se vence este miedo, nos damos cuenta que cuando estamos ya inmersos en la nueva situación, no era tan dramática. No había tal motivo. No había tales motivos, ¿no? Y aquello queda como una anécdota, ¿verdad? Curioso. Me llamó mucho la atención Luis, estamos hablando con Luis Rivero porque estamos en una amena charla, nos olvidamos de recordarles que sus libros los pueden ustedes encontrar, Comenzar de nuevo y La campana de cristal. Son dos libros que están, este acaba de salir, La campana de cristal está recién publicado y el que tengo en la otra mano se publicó poco antes, pero está en las librerías, se puede pedir, los libreros suelen ser amables en eso y si no lo tienen lo buscan y se lo consiguen. Y entonces en este libro hablas de una cosa que me pareció deliciosa, que es cuando uno descubre por fin cuál es el sueño de su vida, al que debe dedicarse, le dice, ahora bien, ahora protege tu sueño, porque, y hace varias citas que son muy esclarecedoras. Qué difícil es proteger un sueño, ¿no? Porque todo el mundo trata de quitártelo de la cabeza, ¿no? Sí. Curiosamente, nuestros seres más queridos, quizás por eso, porque nos quieren mucho, son los que más te dicen, no te atrevas. Los que menos te alientan, porque claro, de algún modo yo lo entiendo. Tienen así, miedo, creo que tienen miedo y proyectan sus miedos en nosotros, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando se da esa circunstancia, donde menos encontramos apoyo y aliento es en casa, ¿verdad? En la familia o en los amigos. Pero hay que saber proteger los sueños de uno, si estás convencido de que es tu verdad, ¿no? Hay que salir adelante, hay que perseguirlo hasta el final, ¿no? Tan es así que aquí hablas de una historia que mucha gente conoce porque vio la película, del milagro de los Andes. Tú conociste personalmente a Fernando Parrado, uno de los supervivientes de aquella tragedia. Y es un ejemplo tremendo. Fue, vamos, de los... Lo recuerdo fue un impactante, ¿no? Realmente, sí. Apenas pudimos hablar unos minutos. ¿Te encontraste en un congreso? Sí, en un congreso que se celebró en Maspalomas, en Gran Canaria, y hace ya unos cuantos años, y me impresionó cuando empezó a contar, porque claro, yo había escuchado la historia, había visto la película, que es muy veraz de lo que ocurrió realmente, sí. Según él, porque fue uno de los asesores técnicos de esa película. Pero realmente cuando lo escuchas directamente, impresiona. Esta gente tuvo que comerse unos a otros, a los muertos, para sobrevivir. Porque fueron dados por muertos, porque no los buscaban ya. Sí, después de 60 días ya los dieron por muertos. Dieron la búsqueda por terminada, por cerrada. Este hombre, cuando hablamos de la dificultad de este hombre, Fernando Parrado, se pone de acuerdo con otro, con Roberto Canesa, para cruzar los Andes. Cruzaron los Andes a pies en pleno invierno. Con un frío tremendo. Temperaturas de menos 20, 30 grados bajo cero, sin equipo de montaña o de
alpinismo adecuado, en fin. Caminando, llegaron hasta Chile y allí pudieron... Para que rescataran a los que estaban todavía en el avión, aquel avión que se había siniestrado, fue una tragedia, era una selección, un equipo universitario de rugby, gente joven, murieron muchísimos, de los que sobrevivieron tuvieron que comer carne humana, no les quedó otra, y este hombre y su compañero logran encontrar ayuda. Sí. Roberto Canessa, que fue en el accidente con la mina esta chilena el año pasado, estuvo presente como símbolo, alentando un poco también al equipo. Esa fue otra, ¿no? Que ambos, tanto Canessa como Parrado, son, aparte de escritores, conferenciantes, por todo el mundo, que se dedican en escuelas de negocios importantes. Con esa gente que ha salido adelante, ¿cómo se atreve uno a una pequeña dificultad pararse y no atreverse, ¿no? Efectivamente. Es que ahí vemos el ejemplo que tú cuentas magníficamente en el libro, ¿no? Una de las cuestiones que planteo es que siempre nuestros miedos, nuestras dificultades, nuestras situaciones en las que vivimos, por muy trágicas que nos parezcan, conviene siempre ponerlas en relación con otra todavía más dramática que la nuestra, ¿no? Aquello que decíamos de imagínate, no lo habíamos comentado cuando hablamos del miedo. Tú sugieres a la gente que se ponga en el peor escenario. En el peor de los escenarios posibles. Lo peor de lo peor que te pueda pasar. Ahora nosotros nos lamentamos con la crisis económica, es normal, porque no hemos conocido un periodo pues mucho más boyante que ahora pues no tenemos, y es normal que la gente se lamente, pero claro, cuando comparamos la situación de nuestro alrededor con lo que está sucediendo en el Cuerno de África, donde en este momento seguramente estarán muriendo muchos niños de hambre, o en otras zonas de África, donde se muere de sed, de enfermedades que bastarían €1 a lo mejor para vacunar a un niño y curarle o sanarle. Y a 2 pasos de aquí. No tan lejos de aquí, efectivamente, ¿no? Estamos en África y no lo solemos olvidar. Efectivamente. Y claro, cuando comparamos nuestra situación con esas situaciones mucho más dramáticas que la nuestra, a lo mejor no conviene ir tan lejos. Podemos también compararlas con situaciones de nuestro entorno, de la gente que está peor. Que conocemos. Y que nos permitimos decir que estamos mal. Bueno, entonces comenzamos a relativizar nuestro problema, que es uno de los pasos importantes para superarlo. Y aquí pones una cosa, entre los ejercicios que antes comentaba que nuestro invitado nos propone, en comenzar de nuevo con este libro, nos recomienda hacer inventario de nuestras creencias. Sí, en un papel incluso. Esto tiene un sentido, es decir, nosotros, digamos que las dificultades y los miedos tienen su origen en gran parte en nuestras creencias, también en nuestra ignorancia, en el sentido, no tiene que ver la ignorancia con el nivel de instrucción académica de cada uno, sino con el desconocer cuáles son las causas que motivan nuestros miedos, ¿verdad? Entonces, cuando ahondamos en nuestras creencias, aquellos que se nos va inculcando desde pequeño, desde que nacemos, desde nuestra infancia, la escuela y así sucesivamente, claro, se nos transmiten una especie de ideología que a veces tiene aspectos positivos y tiene aspectos también negativos, ¿no? Entonces conviene saber, ser conscientes de cuáles han sido y cuáles son las creencias inculcadas a lo largo de toda nuestra vida. Y las que han sido buenas. Tú no sirves para esto, claro. Tú no vales para los estudios, eres un negado para lo otro, en fin, todas estas frases que desde niños muchos escuchamos a lo largo de nuestra vida y que de alguna forma nos marcan, ¿verdad? Y pasan a formar parte de nuestra personalidad. Si las escribimos, muchas veces nos las quitamos, ¿no? Nos las sacamos. Y poner también lo positivo, porque conviene no despreciar absolutamente todo lo recibido. Hemos recibido cosas buenas y cosas malas. Pero lo que tú propones es magnífico, es escribirlas. Y el tiempo se nos va, pero hay una cosa que destacas y defiendes mucho en el libro, que es lo que tú llamas la técnica de las afirmaciones. Es decir, si crees y tienes un sueño por conseguir cosas, también escríbelas. Además le pones recomendaciones de cómo ir escribiendo lo que tú quieres conseguir. Sí, esto, por el poder que tiene eso. La escritura tiene un poder evidente, esto no lo digo yo, esto lo dicen todos los grandes místicos y maestros de toda la historia, ¿verdad? Hay un poder en la escritura. Nosotros desde que nacemos hasta la muerte, todos los actos importantes en la vida de un hombre
que tienen cierta trascendencia se dejan por escrito. Inscripción de nacimiento, nos inscribimos en la escuela, cuando obtenemos un diploma en la universidad o en el instituto se hace por escrito, cuando nos casamos, cuando compramos una casa. O sea, todos los actos importantes en la vida del hombre tienen una trascendencia y un testimonio por escrito. ¿Por qué no nuestros sueños? ¿Por qué darle menos importancia? Si nuestros sueños son importantes para nosotros, es bueno ponerlos por escrito y leerlos de vez en cuando. Y ese es el camino para conseguirlo, que es lo que tanto muchos anhelan, que es el éxito. El éxito a veces parte de esa misma disciplina, de escribir los sueños que uno tiene. Luis, hasta otra oportunidad o hasta el próximo libro, que está, me cuentan, a punto también de salir, con lo cual tendremos oportunidad para vernos muy pronto. Muchas gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes, gracias. Luis Rivero, autor de Comenzar de Nuevo y La Campana de Cristal. Gracias y sigan en compañía de la Televisión Canaria.